Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos llegando al final de nuestro culto de oración en esta llamada Semana Santa. Pero recordar que la semana pasada veíamos un texto que nos hablaba de un corazón diáfano. Decía el Evangelio de Mateo: bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué buen texto considerábamos en esa profundidad. Pero en esta ocasión vamos a ver ese corazón ardiente. Un corazón que emana fuego. Como dice el texto en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículo 32. Ese corazón especial. Dice así: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Evidentemente se referían a Cristo, pero ellos no lo reconocieron. Pero fijaros esta frase: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿Alguna vez hemos podido sentir ese calor, ese fuego de parte de Dios? En otra versión se nos dice: se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? La verdad que es importante, y el efecto esencial de las palabras de Dios específicamente hace un efecto de encender las almas en sentido metafórico. Evidentemente, cuando no encuentra en las almas impedimento ninguno, porque las palabras del Señor son como fuego. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 23: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y también David nos las representa como dardos encendidos en el Salmo 118, 140 y otros. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es penetrante. Desde la simiente prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15, y a través del siervo sufriente que vemos en Isaías capítulo 53, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores esmudeció, es decir, se cayó y no abrió su boca. Solo los cristianos tienen un Dios que se hizo hombre, literalmente murió por su pueblo y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. Este Dios hecho hombre encarnado. Jesús vuelve a referir a estos discípulos al Antiguo Testamento. Cristo es el hilo que atraviesa todas las Escrituras. El tema central es Él y las enlaza. Hay varios pasajes que Jesús tal vez mencionó en el camino hacia Emaús. En el Salmo 22, en Génesis 3, Isaías 53, Jeremías, Zacarías, Malaquías y otros. Necesitamos aprender el secreto de un corazón caluroso por medio de la palabra de Dios. Cuando Jesús se nos aparece de repente
El fuego se enciende y tenemos diferentes puntos de vista, pero buenos. Luego debemos mantener el ánimo y calor recibido en el corazón ardiente que soportará todas las situaciones y aflicciones en nuestra vida. Los días oscuros, áridos, tristes, con sus tareas rutinarias y la gente corriente, apagan el corazón que arde. Si no hemos aprendido bien y tenemos la estabilidad para permanecer en Jesús, puede apagarse. Muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A menudo deseamos poder escapar de los problemas, el dolor de la angustia, pérdida, tristeza y fracaso e incluso las pequeñas frustraciones diarias que constantemente nos abaten y nos hunden. Pero Dios promete estar cercano a los quebrantados de corazón y ser nuestra fuente de poder, nuestra fuente de valor y sabiduría para ayudarnos a pasar a través de los problemas y resolverlos y librarnos de ellos. Cuando los problemas llegan, no hay que decepcionarse, porque más bien, al contrario, tenemos que admitir que necesitamos la ayuda de Dios y tenemos que agradecer que Él está a nuestro lado cada momento. Muchas de nuestras aflicciones las sufrimos porque ignoramos las leyes de nuestra propia naturaleza espiritual. Cuando sentimos una emoción que el Espíritu de Dios pone en nosotros, debemos gestionar con toda libertad, haciendo la voluntad de Dios, que su palabra nos recomienda, no olvidándonos de ella, sino acercándonos a la palabra de Dios en oración. Cuando el Espíritu de Dios nos estimula y mueve nuestro ser, tenemos que actuar de acuerdo y conforme a los deseos de Dios y a su voluntad. No demos un paso atrás en la determinación. Sigamos adelante sin importar las consecuencias, porque Dios no nos dejará. Tiene mucha importancia la permanencia en Él. La permanencia en el Señor, siempre decimos que es importante estar sujetos a Él. Tener la certeza de que estamos en Cristo. No siempre podemos permanecer en Él de la manera que hubo o pareció en la transfiguración que leemos en Marcos, pero sí debemos obedecer la luz que recibimos allí y ponerla en práctica. A lo mejor no estamos siempre, porque hay muchas cosas que hacer, pero Jesús llevó a los discípulos, fijaros, al monte Hermón, o es el monte Tabor, que era una montaña que se asociaba con la cercanía a Dios y mejor disposición a recibir sus palabras. Dios les apareció a Moisés, a Elías, en una montaña. La transfiguración reveló la verdadera naturaleza de Cristo como Hijo de Dios. La voz de Dios separó a Jesús de Moisés y Elías, presentándolo como el esperado Mesías con la más completa autoridad divina. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Su aparición junto a Jesús simbolizaba el cumplimiento tanto de la ley del Antiguo Testamento como de las promesas de los profetas. Jesús, vemos que no era una reencarnación de Elías ni de Moisés, no era uno de los profetas, sino que era el unigénito Hijo de Dios. Y como unigénito Hijo de Dios, los superaban en mucho su autoridad y poder, el Dios encarnado. Muchas terminologías tratan de decirnos cómo vivir y conocer a Dios personalmente. Conocer a Dios, sin embargo, es acercarnos a Él, a su palabra, creerle. La Biblia, en el Evangelio de Juan, nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Dios se comunicó mediante varias personas en el Antiguo Testamento, por lo general profetas que recibían mensajes específicos, pero nadie vio a Dios. En Cristo, Dios reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse. En Cristo, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. No hay otra posibilidad de conocer a Dios sino por medio del Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La afirmación a Dios, nadie le ha visto. Está bien, nadie le ha visto, pero Cristo es el mismo Dios. Ni siquiera a Moisés se le permitió verlo. Por lo tanto, en esto, la revelación de Jesús es infinitamente superior, dado que Él es el único que ha hecho conocer a Dios. Si no conoces a Dios y quieres conocerlo, acércate a Él con fe en su encarnación, en Jesucristo, que murió y resucitó para perdonar todos tus pecados y darte salvación del alma. Pídele que perdone tus pecados y recíbelo en tu corazón, para que puedas experimentar el calor de Dios en tu vida, en todos tus pasos, cuando le obedeces. Cuando tú le sigues, cuando tú quieres pertenecer a Él, Él te guía a través del Espíritu Santo que entra a vivir, a morar en tu vida. Dice nuestro texto de hoy, Lucas 24:32, se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Estos dos discípulos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido en Jerusalén. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero ellos no le reconocieron a Jesús, que se puso a su lado. Los discípulos, a pesar de tener a Jesús a su lado, no lo identificaron. Un encuentro real con el Salvador cambia nuestra perspectiva de la vida, porque somos ya nuevas criaturas, que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5. Allí aprendemos a decir como el apóstol Pablo también en Gálatas: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cambia la tristeza y se convierte en gozo. ¿No ardía nuestro corazón? Cambia el miedo en valor para comunicar la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Ellos habían encontrado eficaz la predicación, aunque no reconocieron al predicador. La predicación de las Escrituras habla de Cristo, que hace arder los corazones de sus verdaderos discípulos, motiva los corazones de su iglesia para vivir en armonía y unidad de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando se acerca a nosotros, la iglesia del Señor marcha de acuerdo a la voluntad suya, porque Él es la cabeza. Cuando se acerca a ti, no huyas, reconócelo, párate un poco, párate a escuchar su mensaje que habla a tu corazón, para que cambies cosas en tu vida. Y si no tienes a Cristo, para que le recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Que Dios nos bendiga, que seamos así, cada uno de nosotros, que tengamos ese calor de Cristo en nuestra vida. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Señor Jesucristo, que murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna, y derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias por todo ello. Gracias, oh Señor, porque cuando nos acercamos a tu palabra, cuando estamos en contacto con el Señor Jesucristo, nuestro corazón arde, nuestra vida cambia, nuestro anhelo de ser
más y estar más cerca de ti es una realidad. Oh Señor, permite que así sea, que así vivamos cada momento de nuestra vida. Y aquellos que están indecisos, que no conocen al Señor Jesús, te ruego que les hables al corazón y ellos puedan recibir a Cristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre por los méritos del Señor Jesús. Amén. Pues que Dios nos bendiga y que seáis muy felices. Amén.